Permítanme saludarles en el nombre de nuestro Dios, un Dios muy maravilloso, un Dios muy bueno en gran manera, que se place en bendecir grandemente a su pueblo, a sus hijos e hijas alrededor del mundo en el cual nosotros formamos parte de él. Es un placer estar dentro de la casa de Dios, hermanos, deseándoles que la voz del Espíritu Santo de Dios nos hable esta mañana a nuestros corazones y que así como nosotros tenemos oídos, podamos escuchar la voz divina de la persona de la Trinidad. Ustedes conocen que el mundo hoy en día está el mundo alrededor de todo el mundo. La gente vive bastante convulsionada por los acontecimientos pasados hace unos cuantos días atrás y muchos de los acontecimientos que vendrán en los días futuros. El mundo está convulsionado, y no solo el mundo, sino que también dentro del mundo cristiano, muchos se vuelven temerosos, miedosos, y se comienzan a preguntar si en verdad estas son señales del fin del tiempo o de los días finales. Ustedes ven la diferencia entre fin del tiempo y días finales. Y se preguntan muchos, y muchos comienzan a especular diciendo que estos acontecimientos son parte del fin del tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que no, que estas son señales de principios de dolores, porque mucho más allá, o un corto tiempo, o un lejano tiempo, vendrá el fin del tiempo. Pues bien, en esta época necesitamos hablar mucho y mucho del amor de Dios, recordarnos que tenemos un Dios todopoderoso, que se dio todo para amarnos a cada uno de nosotros, de los que estamos acá en esta mañana. Pero saben de que no les vengo a hablar directamente de ello. Permítanme pedirle a nuestra hermana que está allá en los controles, que por favor ponga la vista que pueda proyectar ella hacia la pantalla. Ustedes podrán notar en la parte de la pantalla la ubicación, cómo es que estaban ubicadas las 7 iglesias del Asia Menor en el siglo II y en el siglo III. Ustedes podrán notar que la iglesia de Éfeso estaba ubicada en este lugar, a orillas del mar Egeo. Después de la iglesia de Éfeso, sigue la iglesia de Esmirna, que está casi, tienen la misma ubicación, a orillas siempre del mismo mar. Y después a continuación ustedes se darán cuenta que sigue la iglesia de Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero sin embargo, esta mañana nosotros nos vamos a detener, vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Ustedes podrán notar la ubicación de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que termina en la Odisea. Esa ubicación de ese mapa, para el cartero era bastante fácil ir y entregar toda la correspondencia, porque comenzaba en Éfeso y a su lado izquierdo comenzaba el cartero y terminaba en la Odisea, o sea que hacía un solo recorrido. Pero esta mañana, hermanos, nos vamos a detener y vamos a hablar bastante acerca de la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufrió persecución.
permítame presentarles, hacerles una pequeña descripción de la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna está ubicada al norte de la ciudad de Éfeso. Estaba ubicada en una hermosa y preciosa bahía del mar Egeo. Comercialmente, Esmirna competía, era rival de la ciudad de Éfeso, porque tenían un comercio muy grande, pues estaban establecidas a orillas del mar. Y con el tiempo, Esmirna llegó a ser una ciudad muy floreciente, muy capacitada, mucho más fuerte que el comercio de Éfeso. Para los que les gusta la historia bíblica, y esto es para los jóvenes también, a ustedes o a todos nosotros nos interesará saber que Esmirna se vanagloriaba. Los habitantes de la ciudad de Esmirna se enorgullecían, se creían mucho más que los habitantes de Éfeso. ¿Por qué razón se vanagloriaban ellos? Porque en Esmirna ellos poseían el único mercado conocido del mundo antiguo. El mercado tenía 3 niveles. En los 2 niveles superiores había toda clase de tiendas, toda clase de negocios. Y en el subterráneo, en el subsuelo, o como hoy le llamamos, como un basement, allí había otra clase de cosas que comprar. Lo que hoy en día nosotros le podemos llamar o le llamamos como un mall, ¿verdad? Que muchos de ellos son de 2, 3, hasta 5 pisos. Pues esas construcciones modernas que nosotros conocemos hoy en día no son tan modernas, pues ya existían hace cientos de miles de años. Porque la ciudad de Esmirna, por eso es que ellos se vanagloriaban los habitantes, porque era la única ciudad que gozaba de ese mercado con 3 pisos. Y se conocía bajo el nombre turco. Y el nombre turco que tenía este mercado era Izmir. Izmir. Ese era el nombre con el cual se conocía el mercado. Esmirna existe, hermanos, hasta el día de hoy. Y es la tercera ciudad de Turquía. Y la más floreciente de las 7 iglesias o de las 7 ciudades mencionadas en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Eso es refiriéndome a la ciudad. Ahora permítanme invitarles a que por favor me acompañen en una oración para poder platicar con nuestro Dios, siendo que vamos a hablar acerca de la iglesia que sufrió persecución. Eterno Dios, Padre amado, muchas gracias por tu amor y tu grande misericordia. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu, oh Dios, esté en este lugar. Que tus santos ángeles hagan un círculo, Señor, afuera del edificio o adentro del edificio y nos protejan y nos defiendan del vil tentador. Que toda acechanza del maligno, Señor, sea expulsada de este lugar para que tu voz, tu palabra, tu verdad quede en nuestros corazones y podamos tomar una decisión de ser mejores hijos e hijas tuyos, para que la luz que emana de ti nosotros la podamos llevar a un mundo que perece en la oscuridad de pecado. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. La iglesia de Esmirna padeció persecución. Fue calumniada por falsos judíos y destinada a ser atormentada por Satanás y padecer tribulación
por 10 días literales. Algunos de sus miembros habían de ser encarcelados y otros serían condenados a muerte. Si ustedes abren la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, conforme la lectura bíblica, capítulo 2 y versículo del 8 al 11, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ustedes se podrán dar cuenta cómo es que Dios se introduce, hace la introducción ahí para con la iglesia, diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Él dice, hablando de él mismo, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Esta frase de los que se dicen ser judíos, la veremos más adelante, porque es que dice, y de los que dicen ser judíos, si lo son o no lo eran. Dice, y los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo, dice Dios, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda, nos dice a nosotros. Así es que por 10 días la iglesia de Esmirna vivió en tribulación. Algunos de sus miembros fueron encarcelados y otros fueron condenados a muerte. Pero unos 70 años después de esta profecía, la ciudad, pues ya no hablo de la iglesia, la ciudad de Esmirna fue sede de una notable serie de martirios que se extendieron por varios días literales, pues eran 10 días. Y el 12º y último de esos mártires fue un hombre que se conocía como el gran Policarpo. ¿Quién era este hombre que se le conocía como el gran Policarpo? Antes de que Policarpo muriera, él había servido como el principal ministro religioso de Esmirna. Por espacio de por lo menos 40 años estuvo sirviendo. Y cuando ya Policarpo se encontraba a una edad avanzada, ya había perdido la fortaleza física, Policarpo fue arrestado en una casa de campo en la cual él vivía, fuera de la ciudad de Esmirna. Llegó un grupo de soldados romanos despiadados, con su centurión como jefe de ellos, y rodearon la casa. Pero Policarpo, cuando se dio cuenta, los invitó a pasar. Y inmediatamente Policarpo le pidió a la esposa del granjero que vivía con ellos, de que la esposa comenzara a preparar comida para el grupo de soldados romanos que habían ido a apresarlo. Mientras los soldados romanos comían y disfrutaban de la comida que se les preparó, dice la historia que Policarpo se puso de pie, buscó un lugar en la habitación pequeña y se puso a orar. Por 2 horas, hermanos, se puso a orar por todos o por cada cristiano del Imperio Romano, de quienes él se podía acordar, los mencionaba por nombre. Mientras el grupo de soldados comían, Policarpo oraba y los ponía en manos de Dios, sabiendo que ellos lo iban a llevar preso. Ese era un viernes de noche. Al día siguiente,
que comenzamos, ustedes saben, está por más decirlo, al día siguiente, que ya era sábado de día, en Esmirna había un anfiteatro y el gobernador de Esmirna, que se llamaba Status Quadratus, un nombre bastante raro, dice que se sintió profundamente impresionado por Policarpo. Y este gobernador, Status Quadratus, trató de salvarle la vida a Policarpo. Pero el gobernador, al ver que sus esfuerzos no habían dado resultado, le pidió a Policarpo que maldijera a Cristo. Estaba seguro, el gobernador estaba seguro de que un hombre tan grande como Policarpo estaría ansioso de separarse de Jesús, a quien Roma había condenado a muerte como un criminal. Pero Policarpo, en cambio, dio esta preciosa, fortalecedora y vibrante respuesta, que eso quisiera que Dios ponga en nuestros corazones y en nuestra mente, para que cuando los tiempos difíciles vengan y nosotros comenzamos o pasemos por el valle de tribulación, de muerte, que nosotros nos mantengamos fieles a Dios, que no caigamos como cobardes, que seamos fieles, que le pidamos a Dios que ese amor y esa fe que tengamos o que tenemos hoy en día crezca como un gigante y se agigante mucho más. ¿Saben lo que dijo Policarpo en respuesta al gobernador Status Quadratus? Dijo Policarpo respondiendo de esta manera: durante 86 años lo he servido, refiriéndose a Dios, y Él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? Durante 86 años lo he servido. Y yo les pregunto, hermanos y hermanas, esta mañana y visitas que nos acompañan, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú de servir a Dios, de servir a tu prójimo, de alimentar y cobijar al hambriento o al desnudo? ¿Cuántos años tenemos? ¿Acaso nos hemos cansado ya de hacernos el bien? ¿Acaso nos hemos cansado o estamos tan cansados que ya no queremos ni aceptar ningún cargo dentro de la iglesia? No tenemos ni energía ni de siquiera venir al templo de Dios a darle honra y gloria al Dios que en ningún momento nos ha hecho mal alguno. La respuesta de Policarpo fue: durante 86 años lo he servido y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? ¿Cómo? Es la pregunta. Pero entre la multitud donde él se encontraba, habían miembros de la sinagoga judía. Y les mencioné en la escritura bíblica que allí había un grupo de hombres que se decían ser judíos, pero no eran judíos, no eran ni cristianos. Era gente que pretendía ser cristianos, que pretendían ser judíos, pero no lo eran. Y esa gente era la que estaba enardecida buscando que Policarpo fuera muerto. Entre la multitud habían miembros de la sinagoga judía que pidieron a gritos que Policarpo fuera arrojado a los leones. Pero ¿saben lo que aconteció? ¿Saben cómo es Dios
de maravilloso y hace milagros. Ese mismo Dios que salvó a Policarpo es el mismo Dios que nos tiene aquí esta mañana. Y es el mismo Dios por el cual nosotros tenemos vida hoy en día. ¿Saben lo que les aconteció? Cuando pidieron de que Policarpo fuera tirado para que los leones lo despedazaran, los leones estaban llenos, bien panzones. Porque ¿saben lo que aconteció? Hace unos cuantos minutos se habían comido a mucha gente. Habían devorado a mucha gente. Habían comido a otras víctimas. Y un heraldo explicó que ya había pasado la hora del día cuando todavía era legal usar a los leones para ese entretenimiento. Por lo que la multitud, más llena de ira, gritó o exigió a Status Quadratus, al gobernador, que Policarpo fuera quemado vivo. Cuando el gobernador le hicieron ese pedido, hace unos corto tiempo atrás estaba tratando de salvarle la vida, pero hoy a través de la presión de los judíos, el gobernador aceptó. Y los judíos, en una actitud hostil y muy poco común, dice que fueron los primeros en reunir leña para la hoguera, aunque era sábado, hermanos, era sábado. Jesús, el ojo divino que todo lo escudriña, el que penetra nuestros corazones y nuestro cerebro, Jesús sabía todo lo referente a las tribulaciones presentes y futuras de los cristianos de Esmirna. Y Jesús mismo sabe todos los acontecimientos de que a nosotros nos pueden pasar en el futuro. Él sabía lo que los cristianos de la iglesia de Esmirna iban a sufrir, pero también apreciaba profundamente la calidad de su fe en Él. ¿Acaso ustedes no se dan cuenta? O cuando ustedes ven de que la iglesia de Éfeso, Esmirna y el resto de las iglesias, ustedes no se dan cuenta cuando estudian la palabra de Dios, no se dan cuenta que esa fue la única iglesia que no recibió ninguna reprensión de parte de Dios. Las otras 6 sí. Las otras 6 iglesias sí las reprende Dios. A Esmirna no. A la iglesia de Esmirna no la reprende. Él dice así: Jesús sabía todo lo referente a las tribulaciones presentes y futuras de los cristianos de Esmirna. También apreciaba profundamente la calidad de su fe en Él, diciendo: conozco tu tribulación y tu pobreza, les dice. Pero añade prontamente, aunque eres rico. Los cristianos de Esmirna no recibieron en ningún momento reprensión alguna, solamente felicitaciones y una promesa de recompensa. La recompensa venía o estaba de acuerdo con las circunstancias premiantes de los cristianos de Esmirna. Jesús se presenta ante ellos como el primero y el último, que estuvo muerto y revivió. Y a continuación les hace una doble promesa de resurrección. Dice así: y no Esmirna. Este mensaje en ningún momento solo fue para la iglesia de Esmirna. Este mensaje o este pedido también es para la iglesia de Colisplay, para cada uno de ustedes que me están escuchando esta mañana. Y también para aquellos que tendrán la oportunidad de ver o escuchar este tema a través de los medios de internet. O para las visitas que nos acompañan esta mañana.
o por algún hermano o hermana en la fe que por un tiempo ha estado separada de Dios. Dice él, testigo fiel y verdadero, mantente fiel hasta la muerte. Nos está diciendo nuestro Dios, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hermanos, gracias a Dios doy porque solo escuché un amén. El resto están adormecidos. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, nos dice Dios. Es un llamado a que nuestra fe, a que nuestro amor no caiga, a que nos mantengamos fieles a través del estudio de la santa palabra de Dios. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y al vencedor, escuchen, y al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermanos, Jesús, nuestro Señor Jesús, es especialista en resurrección y vida. Busquen en sus Biblias San Juan 11:25. ¿Qué nos dice San Juan 11, versículo 25? Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿En verdad creen eso? Amén, hermanos. Es palabra de Dios. Aparte de eso, Jesús, nuestro Señor Jesús, se resucitó a sí mismo. San Juan 10, capítulo 10, versículo 10, 17 y 18. Capítulo 10, versículo 17 y 18 dice así: por esto o por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice nuestro Dios. Ya Él ha resucitado a una cantidad de gente, pero sin embargo las asombrosas promesas que Jesús le hizo a la iglesia de Esmirna son perfectamente dignas de confianza. Y no solamente fue para ese pueblo, esa misma promesa es para cada uno de nosotros hoy en día. Esas promesas son para nosotros hoy en día. Mantente fiel y al vencedor, dice Dios. Pero estas promesas son para los que venzan, hermanos. ¿Escucharon? Estas promesas son para los que venzan, para los que sean fieles hasta la muerte. Son para los cristianos que triunfen sobre el mal. Son para los cristianos o cristianas que prefieran morir antes que hacer algo incorrecto. Son para cristianos que prefieran morir antes que cometer adulterio. Hoy en día eso es una plaga. Son para los cristianos que no tomen el nombre de Dios en vano, y son para los cristianos que no quebranten el cuarto mandamiento del decálogo de Dios. Por un plato de lentejas cambiamos muy fácilmente venir a adorar al Creador del universo en el día que Él creó para que nosotros vengamos ante su presencia, y muchas veces quebrantamos el mandamiento por $1 más o por $15 más por hora que nos paguen.
son para cristianos que prefieran morir antes que ser deshonestos. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hermanos, termino. Yo sé, escuchen, aunque mis ojos, dice un canto, no te puedan ver, yo sé que estás aquí. Aunque mis manos no te puedan tocar, yo sé que estás aquí. Dios se paseaba entre los 7 candeleros, porque la presencia de Dios se paseaba entre las 7 iglesias, y porque la presencia de Dios está con nosotros este día santo. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos tocar, pero lo podemos sentir. Su palabra nos hace un llamado, nos hace una invitación. Sé fiel hasta la muerte. Estamos entrando a los momentos de señales, de principios de dolores. Seámosle fiel, pidámosle a Dios que nos dé su Santo Espíritu, que nos envista con el poder de su Santo Espíritu, para que nos mantengamos fieles cuando los dolores nos acechen. Al vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Espero en Dios. Y por si hay alguien esta mañana de que ha estado posponiendo aceptar a Jesús como su Salvador personal, o por cualquier circunstancia de la vida, ha pospuesto o no ha querido aceptar a Jesús, o no ha querido recibir estudios bíblicos para conocer quién es ese Dios amoroso, yo les invito o le invito esta mañana, si esa persona está acá, que tome una decisión, porque Jesús nunca te ha hecho mal alguno. Siempre te ha amado. Desde que antes que tú nacieras, te ha amado. Dios siempre ha buscado lo mejor de lo mejor para ti. No sigas posponiendo entregarte en manos de nuestro Salvador. Porque al que venciere, le daré la corona de la vida. Que el Señor Jesús os fortalezca y os bendiga, para que en ese día glorioso todos juntos podamos estar en la eternidad con Él. Amén.